Segunda parte, la energía de otra persona puede afectarme. En la primera parte hablamos un poco de la transferencia energética, que no solamente puede haber una transferencia de los estados anímicos de una persona a otra, sino que también pueden haber transferencias energéticas que tienen que ver con el cuerpo físico de la otra persona, o sea, malestares que la otra persona tiene. Usted puede sentir esos dolores físicos sin usted tenerlos, simplemente porque usted tuvo una transferencia energética, un contacto energético con esta persona. Y en esto, los psíquicos son buenos, porque los psíquicos pueden pararse frente a una persona y pueden sentir alguna parte del cuerpo que esa persona a la cual ellos están de frente está sintiendo. Un dolor de rodilla, de estómago, de cabeza. Ellos lo pueden captar, el psíquico lo puede captar, esa energía. Pero al final de la primera parte hablé sobre los espíritus del bajo umbral. Y indiqué que la mayoría de los practicantes esotéricos, santeros, paleros, espiriteros, o personas que trabajan lo mágico o algún entendimiento espiritual, no entienden, no comprenden que existen tres niveles. Existe el alto astral, el bajo astral y el bajo umbral. Entonces, que los paleros, mayomberos, quimbiceros, brillumberos de la vida no pueden trabajar con esto, específicamente con entidades del bajo umbral. Primero, porque con las entidades que ellos trabajan no pueden manejar algo como una entidad del bajo umbral. Un espíritu puramente inmaterial, nunca ha tenido materia. Es un espíritu sumamente inteligente. Un espíritu que te puede hablar cualquier dialecto, cualquier idioma. Puede hacer efectos psicoquinésicos, que en el primer video no lo indiqué, pero una entidad del bajo umbral no necesita utilizar energía del plano material para poder manifestarse. Porque esta entidad de por sí tiene una energía que lo puede sustentar en el plano material. Contrario a los espíritus desencarnados, que necesitan anclarse a una fuente energética. Un espíritu del bajo umbral, un espíritu que tiene una energía como tal, no necesita anclarse a porque ya tiene una energía de por sí, puede consumirte la energía, sí. Esas entidades te pueden consumir la energía. Pero de por sí esas entidades tienen una cierta autonomía energética, para decírselo de esa forma. Son entidades, volviendo a los efectos psicoquinésicos, puede crear efectos físicos. Por eso es que usted ve en los casos de posesión demoníaca, lo vio en la película El Exorcista, que hay cosas en esa película que obviamente son muy exageradas, pero hay cosas, el sansonismo, que es uno de los indicadores de una persona poseída, que es una persona que manifiesta una fuerza física superior a su materia, que puede tumbar a 5 personas con la facilidad del mundo. Ese tipo de fenómenos te deja ver que es una entidad del bajo umbral. Ya yo hablé de que te puede hablar distintos dialectos, tanto lenguas vivas como lenguas muertas. Imagínese un mayombero que esté trabajando con un espíritu de bajo umbral.
y ese espíritu empieza a hablar en latín, ¿usted cree que el mayombero lo puede entender? ¿Usted cree que el mayombero puede entender si ese espíritu empieza a hablar en ruso? Porque ellos creen que ese espíritu del bajo umbral le va a hablar en bantú o en kikongo. Usted es un ignorante. Ese espíritu va a hablar en lenguaje que a él le dé la santa gana. Son espíritus sumamente inteligentes. Son espíritus que te pueden engañar con la facilidad del mundo. Pueden engañar a tu muerto de prenda, como pueden engañar a tus comisiones espirituales. Los pueden manipular y ponerlos a trabajar en contra tuya. Si no lo sabías, papá. Son entidades altamente peligrosas. Altamente peligrosas. Y muchas veces los paleros, los santeros y los espiritistas no están conscientes de esa peligrosidad. Los únicos que están conscientes de esa peligrosidad son los sacerdotes católicos, porque han trabajado con eso. Una pregunta que me hizo un suscriptor y se la voy a contestar clara, precisa, sin rodeo. ¿Un mayombero puede trabajar con un espíritu de bajo umbral? La contestación es que no. Todo lo contrario, si él se pone a trabajar con un espíritu del bajo umbral, ese espíritu del bajo umbral puede utilizar las entidades espirituales que tiene ese mayombero para que vayan en contra de él. Ponerlo en contra de él. Para que usted vea. Esos análisis, usted no los va a ver en otro canal de palo. Aquí los vas a ver. Porque los paleros le llaman a todo muerto oscuro. Todo es muerto oscuro. Pero no saben que hay grados de bondad y grados de maldad. El padre Fortea, que es un exorcista bien famoso en España, él habla de que las entidades espirituales tienen grados de maldad y de bondad. Y otras personas que he leído, porque he leído varios exorcistas. Tengo una colección de libros sobre exorcistas católicos. Entonces, un ahijado mío me pregunta para qué, en qué forma a mí me puede ayudar esa información. Muchísima. Para que no te metan un refrán, lo dije mal ahorita, pero lo voy a decir bien, que te metan cabra por liebre. Que cuando usted esté trabajando con una situación como Taten Kisimalongo, con una persona que presente estas características que yo les mencioné, de lo que manifiesta un espíritu maléfico, sepa distinguir la paja del grano. Y solamente para trabajar con esas entidades de ese nivel como espíritus del bajo umbral, tú tienes que trabajar con entidades espirituales superiores a ellos. ¿Y quiénes son las entidades superiores a ellos? Son los espíritus del alto astral, que tienen una inteligencia superior a ellos y su nivel vibratorio es más alto que ellos. Porque aquí el mundo espiritual es por niveles vibratorios energéticos. Eso no lo han podido entender ninguno de los practicantes del palo, que hay por ahí. Todavía están en Melbelandia, en Disneylandia y en la casa de Barney. Todavía ellos están en la fantasía. Esas entidades espirituales, para tú poder controlarlas hasta tal punto, porque no es fácil trabajar con entidades del bajo umbral, lo han dicho los exorcistas. A veces tú tienes que tratar una persona poseída con esta entidad maléfica. Tienes que hacer 3, 4, 5 sesiones, un sacerdote exorcista, para poder dejar
limpie a esa persona de esa entidad. O retirar, porque aquí se habla de retirar esa entidad espiritual. Y eso es un proceso largo y tendido, porque los mismos exorcistas han dicho que ahí una persona puede tener uno o más espíritus maléficos, para no llamarle demonios y esto. No importa, es como una opinión que dio un Tata Longo, que se ve que él está en la luna de San Juan, Puerto Rico. O sea, la maldad existe. No importa cómo tú le llames en distintas culturas, en distintos países, en distintas naciones, la maldad existe. Punto. Y no hay diferencia. Un espíritu maléfico es malo en cualquier cultura. Y no lo cambia su nombre. La etiqueta no lo cambia. El producto, la calidad es la misma. Maldad, perversión, destrucción. Eso es lo que tú tienes que decir en los videos, que no lo dices. Que tú trabajas con entidades espirituales que pueden ser manipuladas por estas entidades del bajo umbral. Y hay tatas malongos que tienen la osadía de invocar a estas entidades del bajo umbral para hacer cosas. En Haití, ellos están familiarizados con eso. Si tú me preguntas el vudú haitiano, por unas circunstancias históricas, han decidido invocar espíritus del bajo umbral. Y por eso es que consiguen muchas cosas a nivel material, porque trabajan con esas entidades que están apegadas al plano material. Y entonces, pero como dices, te dan del ala para comer de la pechuga. Eso es un refrán bien famoso aquí en Puerto Rico. Entonces tú te crees que esas entidades de bajo umbral te van a dar las cosas y que no hay pago. Hay pago. Y el pago es grande. Y tiene que ver con tu alma. Entonces, si tú pones a trabajar, a traquetear, como dicen en el barrio mío, a traquetear con estas cosas, usted sabe lo que va a venir. Entonces, si un espíritu del bajo umbral entra a un monanzo, porque el tata por ignorancia se puso a invocar ese tipo de entidad espiritual, puede trastocar la tranquilidad de ese monanzo y convertirlo en un infierno. Entonces no se extrañe que el tata se enferme. No se extrañe que la vida de los ahijados allí sea un desastre. Porque usted abrió, como dice un exorcista famoso, usted abrió la puerta para que entre el diablo o entre el espíritu maléfico. Porque no importa el título que tú le pongas, papá, es lo mismo. Es una entidad que está esencialmente inclinada a la maldad. Pero a la maldad destructiva. Porque los espíritus del bajo umbral no vienen a dar paz, tranquilidad, como mucha gente se cree. Porque se crean una musaraña en su cabeza que esas entidades van a ser, ay, me van a dar paz y felicidad. Esas entidades no te dan paz y felicidad. Y si te dan una falsa impresión, te dan bienes materiales, te dan un sinnúmero de cosas que tú las disfrutas. Si haces pacto con estas entidades, al final del camino, usted lo que va a tener es una pesadilla. Entonces tú lo ves, después que se pusieron a pactar con esas entidades espirituales, ahora a buscar cristomicina. Me voy a la iglesia cristiana para que me liberen de ese pacto. Todas esas cosas tú las estás viendo. Déjame ir donde la pastora tal o el pastor tal, a ver si me libera, porque hizo un pacto con el de abajo, que si yo no sé qué. Y entonces viene a buscar liberación, pero no pensó en las consecuencias de pactar con estas entidades de bajo umbral. Entonces, tú no quieres seguir, no quieres cumplir con el pacto que tú hiciste, va a empezar a atacar a tu familia, no solamente a ti, va a atacar a todos tus seres queridos que están al lado, porque él sabe
quiénes son tus seres queridos. Usted no le tiene que decir a esa entidad del bajo umbral quién es su hermano, su hermana, su hijo. Ellos saben quién es. Esa entidad sabe quiénes son. Porque básicamente, como me dijo un suscriptor, eso es como una maldición. Sí, es una maldición que usted hizo. Cuando usted pacta, usted básicamente lo que sella es una maldición en su casa. Va a recibir unos beneficios, sí. Como un tipo que hizo un pacto con una entidad maléfica en Haití para disfrutar vida de rico 7 años. ¿Y dónde está el tipo? 8 pies bajo tierra. Un disfrute temporal de siete años. ¿Y dónde está? En Campo Finda. Estamos hablando de temas serios. Porque se habla de pactos maléficos, demoníacos, todas estas cosas, pero no se habla de las consecuencias que hay cuando tú haces esto. Entonces usted ve brujos, espiriteros, paleros, que dicen que se puede pactar con este tipo de entidades y que no va a pasar nada. Puro ignorante. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias y serias. Pero Tata, yo he visto gente que ha hecho esos pactos y le ha ido súper bien, que sí le va bien por un tiempo. Eso es lo que llamamos aquí periodo de gracia. Pero cuando se acaba ese periodo de gracia, viene el periodo de angustia. Y ahí es que viene el problema. Entonces, estos espíritus del bajo umbral vienen a destruir. Te dan para quitarte tu alma. Por eso es que usted va a ver muchos videos en YouTube y en distintos canales cibernéticos que no le dicen las cosas como se las estoy diciendo yo aquí. Cuando hablamos de espíritus del bajo umbral, hablamos de entidades que su propósito y su fin con los encarnados es destruirlos y apoderarse de sus almas para manipularlos y utilizarlos para hacer maldad en el plano material. Eso es todo. Básicamente son espíritus que el espíritu maléfico es un reclutador de la maldad. Entonces, cuando un mayombero viene y dice que puede trabajar con un espíritu maléfico o con un diablé, como tú le quieras llamar, ya yo le he explicado que no importa la etiqueta que tú lo pones, es la misma esencia. La cuestión es que, vuelvo y le explico, un mayombero, un quimbicero que trabaja con espíritus endoquis no puede levantar o sacar de una persona un espíritu maléfico. Todo lo contrario, lo que ese tata puede ponerse en peligro. Porque al levantar una entidad del bajo umbral, esa entidad del bajo umbral puede manipular a las entidades espirituales que trabaja ese tata en Kisimalogo y ponerlas en contra de él. Y ha pasado. Porque los endoki, cuando usted trabaja con endoki, usted está abriendo una puerta hacia la maldad. Y eso abre una puerta de que puede entrar cualquier entidad del bajo umbral. Que le estoy hablando de esos espíritus de bajo umbral, son espíritus especialistas en la maldad. Inteligentísimos. Pueden manipular todas sus comisiones espirituales, a sus muertos de la prenda, las pueden manipular todo. Tú abres una puerta. Los mismos exorcistas católicos lo dicen, los mismos exorcistas ortodoxos lo dicen. Tú abres una puerta a esas entidades, tú vas a tener una pesadilla.
Y la posesión, te poseen, te toman como si tú fueras una marioneta. Entonces tú ves a practicantes del palo criticando a los sacerdotes católicos exorcistas. Ese tipo no sabe un pepino en bolo de nada. Ahora la modalidad es poner a gente que no sabe de estas cosas a hablar temas que no dominan. Que todo, hacen un podcast de 1 hora y media con información errónea que no dice las cosas como son. Hablan de Mayombe, del palo Mayombe, y lo que dicen una serie de cosas que son falsas. Y te adentran en temas que no saben. Yo no sé cómo estas personas de los podcasts ponen a personas que no tienen el conocimiento para hablar de estos temas. Entonces hay esta desinformación. Entonces tenemos una situación. Tenemos un contacto con una persona de la calle que yo no la conozco. Tengo una interacción, tengo una conversación con esa persona. Hay un intercambio no meramente verbal, de mirada o contacto físico, sino que también hay una transferencia energética, como yo le indiqué. Esa persona te puede transmitir estados anímicos desagradables, como te puede crear un estado de tristeza que tú no lo tenías, te puede crear un estado de ira, de coraje, te puede transmitir todo el tipo de estados anímicos desagradables. Te puede transmitir dolores físicos. Eso es lo que se llama una energía con efectos físicos. Lo que le llaman una pasmación física. Te puede estar sintiendo dolores y malestares que no son suyos, son de esa persona. Y en última instancia, usted puede estar recibiendo de esa persona entidades espirituales que estaban alojadas en esta persona y se transfieren a usted, porque ya esta entidad energéticamente se jaltó y ahora quiere buscar una nueva víctima. Entonces, la persona empieza a sentir una serie de malestares y hay que vincularlo con la última persona que le habló. Y ahí tú te das de cuenta que esa persona con la que habló, con la que interactuó, fue la que le transmitió esos malestares. Pero usted va a cualquier brujito por ahí, cualquier tata, cualquier santero, babalao, le va a decir, no, eso es una brujería. No es una brujería. Eso es lo que se le llama en el espiritismo caldesiano inducción espiritual. Una entidad que se pega a usted y establece un anclaje energético y básicamente un anclaje para consumirle su energía vital. Casi todo este tipo de anclaje energético implica un vampirismo. Obvio, claro. Eso usted lo tiene que tener presente. Esas entidades no se van a pegar a usted si no es por la energía vital que usted tiene. Por eso cuando usted escucha a los paleros que solamente los espíritus se alimentan de menga, ese individuo está en Disneylandia, en Mermelandia y en la casa de Barney. No sabe que los espíritus, por eso las primeras manifestaciones mediúnicas que se dieron y se documentaron están basados de que las entidades espirituales hacían anclaje en el cuerpo energético del sensitivo, del dotado, de la mediunidad. Por eso es que se tomaban fotos de ectoplasma y todo este tipo de cosas,
en los años 1800 hasta el 1945 más en adelante. Tú veías fotos. ¿Por qué? Porque los espíritus, para poder manifestarse en este plano material, tienen que utilizar energía del plano material para poder manifestarse en este plano. Los espíritus con su propia energía no lo pueden hacer. Y eso es lo que muchos de los practicantes del palo no entienden ni comprenden. Yo les puedo dar 20 explicaciones aquí y ellos creen que los muertos solamente son vampiros y que solamente se pueden alimentar de menga. Eso es un tata que te diga eso, él está en la pura ignorancia. No conoce la energía. Todos los espíritus desencarnados, la primera fuente directa de energía es la energía vital de un encarnado. Por eso es que tenemos mucho trabajo, porque la mayoría de las personas que vienen a nosotros, lo que tienen anclajes energéticos, tienen entidades espirituales que están succionándole la energía vital y se sienten cansados, agotados y no saben por qué. Y es que tienen un inquilino espiritual anclado en su cuerpo energético. Sencillo. Esto no es mucha ciencia. Entonces, la transferencia energética, uno puede romper ese vínculo con esa entidad que establece un vampirismo energético con uno. Uno a través de baños de rompimiento, a través de trabajar con prácticas energéticas, uno puede romper ese vínculo de esa entidad espiritual con nuestra materia, con nuestro cuerpo energético. Entonces, una pregunta que me hizo una suscriptora, que para nosotros proteger a una persona que está siendo atacada por entidades espirituales, que la forma correcta de bregar esa situación, la única forma que hay es rayarse. Eso es una vil mentira. Un tatenquisi malongo que te diga eso está faltándole la verdad. Si usted está tatenquisi malongo, usted conoce la forma de retirarle una entidad oscura o un tipo de entidad que está afectando a la persona. Usted no tiene que rayar ni darle ningún tajo a la persona. Usted no tiene que hacerle enquimba a nadie. Pero como esto es un negocio, no para retirarte ese muerto oscuro, para protegerte de este brujo que te está haciendo trabajo, hay que rayarte. Eso es negocio. Porque un tatenquisimalongo de verdad tiene las herramientas le puede preparar un resguardo, le puede hacer un trabajo de protección, puede hacer muchísimas cosas sin tener que rayarle la espalda. El que te diga, no, tú estás asediado por ataques espirituales, de brujería, hechicería, y lo único que te puede proteger de eso es un rayamiento, te está mintiendo, te va a tumbar los chavos. Eso no es ningún tata, eso es un negociante, un comerciante. Otra cosa, eso es para que enjoyen. Lo segundo, una de las razones, porque la rama chavalonga, porque esa gente no trabaja con menga, que si usted, mire, ustedes que se pusieron a hablar sobre que nosotros no trabajamos con menga. ¿Sabe por qué no trabajamos con menga? Porque esa es la bebida favorita de los espíritus del bajo umbral. Si usted no lo sabía.
Y pregúntele a los hermanos que practican la mano izquierda, si ustedes no saben quiénes son. Ellos te pueden decir. Cuando se va a trabajar con esas entidades bajo umbral, sangre de animal y hasta otro, ya no voy a hablar más allá de eso, pero usted sabe. Por eso, utilizar sangre de animal no solamente va a traer espíritus endoki, sino va a traer espíritus del bajo umbral. Los casos que yo he atendido, donde se ha agravado la cosa, es que ha habido interacción de espíritus del bajo umbral, porque se han hecho rituales con sangre. Hubo una persona, te voy a resguardar, te voy a proteger, y lo primero que hizo con ese resguardo que le dio, lo bañó, cogió un pollo y lo bañó en sangre a ese resguardo que le dio. ¿Qué hizo? Si eso podía, porque yo dudo de la efectividad de ese resguardo que ese tata preparó, pero lo que hizo fue contaminar más ese resguardo que él le iba a dar a esa persona al derramarle sangre. Es como cuando usted tira carne en la calle, empiezan a acercarse un montón de moscas. Lo mismo pasa con las entidades endoki y del bajo umbral. Usted tira sangre, van a venir entidades endoki del bajo astral. Eso es lo que le encanta a ellos, les fascina. Los endoki, para poder materializarse fuertemente, necesitan de la sangre del animal, energía electrobiomagnética, que eso no te lo dicen los practicantes del palo que hay por ahí. Entonces, cuando viene esa energía, atrae entidades del bajo umbral. Y si usted hace pacto con sangre de animal y estas cosas, no van a venir espíritus endundu. Lo que va a venir son espíritus endoki y espíritus del bajo umbral. Aprenda. Energía electrobiomagnética. Todo ritual, escuche esto, métaselo en la cabeza. Todo ritual, todo trabajo mágico donde esté involucrado la sangre, abre una puerta para que entre cualquier entidad del bajo astral y del bajo umbral. Verán mucha gente que dirá, este tata está loco, este tata está diciendo cosas que son incorrectas. No. Yo he estudiado esto a la saciedad y que cada vez que le dan un macuto a alguien bañado de sangre, lo que hacen es contaminar ese objeto mágico y no funciona para nada, todo lo contrario. Si era para protegerte de entidades del bajo astral, lo que hace es atraerla. O entidades del bajo umbral. Hay macutos que han preparado los mayomberos que ha traído entidades del bajo umbral. Y la persona ha recibido una posesión demoníaca, como se le llama en la tradición católica, que yo le llamo maléfico para hacer la distinción. Hay macutos que se han entregado que lo que han hecho es abrir una puerta a una entidad del bajo umbral o del bajo astral. Porque usted no puede proteger una persona con energía de baja vibración energética. Usted no puede proteger una persona con un espíritu endoki. Y el engaño es que si el endoki te va a proteger, tú le pagas un derecho, pero eso básicamente tú estás poniendo la protección con gente que no es confiable. Esas entidades no son confiables. Ellos quieren más y más y más.
Y esos pactos tienes que renovarlos. ¿Entiendes? Espíritu del bajo astral. Usted mezcla sangre ahí. Usted tiene que asumir las consecuencias. Tata, me dieron un recuerdo que estaba bañado de sangre de cabro. ¿Eso me puede ayudar? ¿Me puede proteger? No, mire, dele camino a eso, tírelo al fondo del mar. Eso no le va a ayudar en nada. Un buen macuto o recuerdo tiene que depositarse una energía de alta vibración energética, que es lo único que puede alejar espíritus endoki y espíritus del bajo umbral. Nada más. Si usted hace un macuto o un recuerdo con energía de baja vibración energética, es todo lo contrario. Usted va a traer entidades del bajo astral ahí. Y después si le tiras el buche de sangre, peor todavía, el buche de sangre de animal. Para darle de comer y que resguardo. Cosas así, te está viendo. Te está abriendo puertas al bajo umbral. Esto es real. Yo he investigado la sociedad. A un ahijado mío yo le di le di los libros más importantes de este tema, de las posesiones demoníacas. Escrito por gente que sabe. Hay un libro, incluso era cardenal en la Iglesia Católica y él se fue a la Iglesia Católica no tradicional. Monseñor Milingo escribió un libro que se llama Contra Satanás. Un libro que es interesante que usted lo lea, de la editorial Paulina. Es un libro que te habla. Milingo es de África. Milingo sabe el mambo de estas cosas. Milingo era un gran predicador de la renovación carismática cuando él estaba en la Iglesia Católica. Y él conoce la manifestación de los espíritus, la conoce muy bien. Y era el exorcista. Antes de hablar del famoso exorcista que se menciona por ahí, los documentarios, este señor era el Macaracachimba. Bueno, que era Juan Pablo II se afectó grandemente cuando él se retiró. Él decidió salir de la Iglesia Católica. ¿Entiendes? Monseñor Milingo es una eminencia en ese tipo de temas. Un gran exorcista. Ahora él está en la Iglesia Católica no tradicional ordenando sacerdotes casados. Es lo último que yo sé, por lo que vi en los documentales. Pero es una persona de mucho conocimiento sobre este tema. Otro que también dio su cambio, que era el cardenal Baducci. Era un conocedor de estos temas. Y uno que se menciona mucho, el padre Fortea, que tiene muchos libros en las redes, que habla sobre estos temas también. Entonces, un practicante del palo me pregunta, ¿por qué tiene que leerlos a ellos? Porque ellos son los que trabajan con los espíritus del bajo umbral. Porque aquí ningún practicante del palo tiene el conocimiento cogido por el mango. Aquí tú tienes que aprender todo el tiempo. Yo aprendo de católicos, yo aprendo de musulmanes, yo aprendo de todo el mundo. De los hinduistas yo aprendo. Siempre estoy en un constante aprendizaje. Esas personas me pueden ayudar a entender muchas cosas que dentro de mi contexto yo no las puedo entender, pero ellas las entienden. Y yo me beneficio de ese conocimiento. Entonces, cuando un tatenquisimalongo o un palero te dice, o un practicante del palo te dice, ¿para qué yo tengo que leer un exorcista católico? Usted tiene que conocer de todo. Usted tiene que saber de los exorcistas católicos, de lo que hacen. Usted tiene que saber de la macumba,
Usted tiene que saber de la quimbanda. Usted tiene que saber de todas las prácticas esotéricas habidas y por haber. Porque en algún momento, cuando usted vaya a atender a alguien tiene algún tipo de relación con estas prácticas espirituales. Usted tiene que tener un conocimiento amplio. Que la mayoría de estos monanzos lo que tienen a sus ahijados es la pura ignorancia. Y la pura ignorancia. No le dan conocimiento ni tan siquiera de la práctica del palo que ellos están. Conmigo no, yo te voy a dar todo lo que yo tengo en mis archivos. Yo te voy a hablar todo lo que se pueda hablar dentro de tu entendimiento espiritual, intelectual también, porque no se le puede hablar a todos. Hay cosas que se hablan en estos videos que practicantes del palo no están en el nivel para entenderlo, porque todavía están en el oscurantismo de su padrino. Entonces tú no puedes darle conocimiento que ellos no lo pueden digerir, no lo pueden asimilar porque no tienen la estructura mental para entenderlo. Mira, hay practicantes del palo que no entienden que hay gente que ha hecho investigaciones en Cuba sobre la religión y lo han documentado. Han entrevistado personas, han documentado eso y lo han puesto en un libro, por ejemplo, el libro El Monte de Lidia Cabrera. Lidia Cabrera ha hecho las grandes aportaciones de recuperar mucha de esa información que si no se escribe se pierde. Entonces para que usted vea lo insólito, hay practicantes del palo en Cuba, uno que me llamó una vez, que atacó a Lidia Cabrera, atacó a otra escritora, a dos escritores cubanos, porque estaban escribiendo del palo. ¿Por qué pasa? Que usted quiere quedarse ignorante. Usted quiere quedarse con la libreta mohosa, con conocimientos falsos y erróneos, inventando entidades espirituales. Ahora la nueva modalidad que si voy al monte me voy a comunicar con Yaya Endoki. ¿Qué es Yaya Endoki? Tú te vas a comunicar. Si tú no, tú tienes que saber el nombre de ese espíritu. Y si ese espíritu de esa mujer, de ese espíritu fallecido, de esa mujer practicante del palo, ¿cuál es su nombre para tú invocarla? Entonces, que tú vas a tal sitio, invocas a Yaya Endoki. Yaya Endoki hay muchas. Hasta en las redes tú buscas, tiras en Facebook, aparecen muchas Yaya Endoki. ¿Qué Yaya Endoki tú te estás comunicando? Los espíritus tienen una forma de identificarse, de llamarse. ¿Cómo usted? Ay, que voy a invocar a Yaya Endoki, lo voy a utilizar por un trabajo. Que eso es muy general, muy general. Esa Yaya Endoki tiene que tener un nombre, tiene que tener un apellido, tiene que tener un apodo. A veces hay mayomberos que inventan entidades espirituales. Lo último, escuché, lamentablemente a mí me decepcionó grande, un Tatenquisi Malongo, brillumbero, que dice que cuando te hacen la enquimba, el tata con su candero y con su prenda puede crear un espíritu. Ningún tata en Quisimalongo, ni Yayanquisi, ni la madre de los tomates puede crear un espíritu. El único que puede crear un espíritu es Dios. Lo único que puede crear un Tatenquisimalongo o cualquier practicante de artes esotéricas es seres mentales, un egregor, un tulpa, porque esa energía, siempre que el brujo, el tata, el santero, el espiritero tenga ese conocimiento, puede crear un turpa, que es un ser mental, un egregor, que es una bola energética que te crea básicamente una entidad energética, pero que te crea alteraciones en tus estados anímicos y te la tira. Tú puedes crear seres mentales, puedes utilizar tu energía
Es porque la gente ve los muñequitos de Dragon Ball y de Goku que tira una energía. La energía puede ser moldeada, la energía se puede utilizar para bien o para mal. Eso depende de la intención de la persona. Pero la energía se puede utilizar. Pero hablar de que yo de mi enganga voy a crear un espíritu, el ser humano no tiene esa facultad para, no tiene esa facultad creativa. El ser humano puede crear egregor, puede crear tulpa, puede crear un campo energético con su propia energía vital o utilizando otras fuentes, pero no puede crear un espíritu. Y que en la Enquimba tú creas otro espíritu. Eso no. Eso es un disparate metafísico garrafal. Porque el ser humano no tiene esa capacidad. Solo Dios en Zambi es el que puede crear un espíritu. Tú puedes crear seres mentales o seres energéticos que pueden crear alteraciones a tus estados anímicos, como lo son los egregores, que yo he hablado en videos aquí sobre eso. Eso es magia europea, lo que yo llamo magia europea. Porque ninguno de estos tatenquísimos saben hacer tulpa ni saben hacer egregor. Esa es la verdad. Puede ver todos los videos a ver si hay alguien que hace eso. No lo hacen porque no tienen el conocimiento. Por lo tanto, quiero ser claro en este video. Este, la cuestión es la siguiente, para que usted lo tenga bien claro. Los seres humanos pueden transferirle a usted energías, energías de buena vibra, de mala vibra, energías que pueden alterar su estado de ánimo, energías que pueden crearle algún problema de salud, algún efecto físico, porque hay energías que enferman, que pueden alterar su salud física, como también su salud emocional. Entonces, los seres humanos hay intercambios energéticos que pueden ser benéficos como pueden ser nocivos. Sí, porque también tenemos que hablar que en la interacción con una persona de luz o una persona que tiene una buena vibra te puede ayudar. Esa energía te puede ayudar a ti a fortalecer la tuya. Eso es una realidad. Pero no puedo cerrar este tema sin hablar del intercambio energético cuando usted tiene parejas. Un suscriptor me escribió: Tata, ¿qué efecto tiene cuando yo tengo distintas relaciones sexuales con distintas personas? Hábleme un poco de el intercambio energético cuando estamos en este tipo de situación. Mire, cuando usted está teniendo intimidad con personas, no importa el sexo que sea, hay un intercambio energético profundo, bien profundo. Y eso viene en un package, como dicen aquí en Puerto Rico, un paquete. Cuando hay una interacción, hay una unión entre un hombre o una mujer, o una mujer con otra mujer, o un hombre con un hombre, hay una transferencia energética. Y las energías de la persona A se las comparte a la pareja B, y la pareja B comparte su energía con la pareja A, y se integra. Entonces, ¿qué pasa? Hay intimidad
que hay un intercambio energético y puede ser perjudicial para la persona que lo recibe. Y esa energía se queda plasmada en tu cuerpo y tienes que trabajar años para poder retirarla. Y si esa energía con esa persona está envuelta con sentimientos y emociones que tú tienes con esa persona, es mucho más difícil erradicar o retirar esa energía que tú recogiste de esa persona. Y eso yo lo he estudiado a la saciedad. Hay intercambios sexuales que pueden afectarte a ti energéticamente por muchos años. Que la persona puede transmitir cosas energéticas a ti que va a ser bien difícil si tú no buscas algún tipo de terapia de limpieza energética para retirarla. Y más si usted tiene una relación íntima con una persona que ha tenido múltiples parejas. Y en el espiritismo kardeciano, que han estudiado esto de las cadenas espirituales, a veces, en algunos casos, una dama o un varón puede estar creando una cadena energética espiritual con cada persona que se acuesta. Y que hay espíritus que se están beneficiando de esa cadena energético espiritual. Y eso a los espiritistas kardecianos ahora están investigando ese tipo de relación grupal. Porque otra cosa que no quiero también, no lo quiero dejar afuera. Usted, el entrar a un centro espiritual, usted se puede llevar una entidad o una transferencia energética de una entidad espiritual que no es muy buena en ese lugar. Y lugares donde no se limpian energéticamente. O sea, en cualquier lugar que usted se meta, usted puede adquirir una entidad espiritual del bajo astral o del bajo umbral. Siempre la peligrosidad está presente. Y las posibilidades de uno tener una transferencia energética con una entidad del bajo astral o bajo umbral es grande si esa persona es vulnerable. Esa persona, su energía vital está baja. Su energía energético vibratorio es baja. La persona abre una puerta para que pueda entrar una entidad de esa índole. Por eso la autoestima, el optimismo de ver la vida, el atender su salud física y la salud emocional hacen la diferencia en el momento de evitar que estas entidades del bajo umbral, específicamente, y del bajo astral también, intervengan con su vida personal. Entonces, ahí usted va a ver los resultados. Así que mi recomendación en este video es lo siguiente. En cuanto a relaciones de pareja, si su pareja ha tenido múltiples amantes o como usted le quiera llamar, recuérdese de lo que yo le estoy hablando aquí. Esta dama o este caballero ha tenido múltiples transferencias energéticas. Y en esas múltiples transferencias energéticas, al tener interacción con usted se puede llevar un regalo del astral.
y no muy bueno. Y hay otras implicaciones, o sea, esto puede crearle un sinnúmero de problemas. Esto es un video, esto que estoy hablando, se debe hacer un video para hablar de cosas específicas sobre la transferencia energética cuando uno está en relaciones sexuales. Pero el peligro aquí, como yo les digo, tenga mucho cuidado de usted establecer relaciones con personas que han tenido múltiples parejas. Porque usted no sabe qué regalo usted se va a llevar ahí. Esto es pensando desde el punto de vista energético. Porque usted le agrada a esa mujer, le gusta, porque físicamente está en lo que usted le desea. Pero otra cosa es lo que usted desea y lo que representa esa persona a nivel energético. Puede enfermarle. Porque la gente se preocupa meramente por que me puedo afectar por enfermedades de transmisión sexual, pero no se preocupa de que esa persona puede no enfermarlo solamente de eso, lo puede enfermar por las energías nocivas que lleva en su cuerpo energético. Así que use su cacumen. Y cuando usted conozca una dama que ha tenido múltiples relaciones de pareja, piense de que la persona puede tener una carga energética que lo puede afectar a usted. Y como yo les digo a todos mis suscriptores, la gente no viene sola, la gente viene con entidades espirituales ya, que tienen algún tipo de anclaje en su cuerpo energético. Cuando yo atiendo a una persona, las personas no vienen solas. Las personas vienen con entidades del cuadro espiritual suyo, como pueden venir con entidades que por afinidad están al lado de ella, o entidades que están interesados en la energía de esa persona. Así que este es el tema, esta es la segunda parte. Espero que vean la primera y vean la segunda. Pero las transferencias energéticas pueden crearle problemas a las personas y no necesariamente es una brujería. Pero el problema de estos practicantes del palo es que no saben distinguir la dinga de la mandinga. Hay entidades espirituales que se nos pueden pegar por persona, lugar, objeto. Y esa entidad se puede pegar a nosotros. Como también te pueden tirar una brujería, una hechicería. Eso puede pasar. Pero la contaminación espiritual se da más en interacción casual con personas. Espero que este tema haya sido de su agrado. Cualquier pregunta o duda pueden escribir debajo del video. Salam aleikum. Aleikum salam.